El año 1821 marca el inicio de imaginar a la nación y dar paso a la construcción y las propuestas variadas. Los congresos pedagógicos consistían en realizar una reunión de compañeros o colegas con el fin de transmitir conocimientos preparados que buscan solucionar o aclarar problemas de interés, en este caso la educación. Sus propósitos fueron ofrecer una instancia para el encuentro de experiencias pedagógicas, para su interpretación y reflexión, sistematizar propuestas para consolidar una teoría pedagógica, cooperar en la búsqueda de estrategias de desarrollo educativo, regional y nacional, contribuir a la transformación de la relación pedagógica, docente-estudiante, a través de la articulación teoría-práctica. Los primeros intentos para la organización del sistema educativo nacional. El primer ensayo educativo se presenta en el año 1823 bajo el gobierno del Supremo Poder Ejecutivo, siendo entonces presidente de la Nación el general Pedro Celestino Negrete. Muestra los primeros lineamientos, los cuales debe de poseer la educación en nuestro país. Proyecto de Reglamento General de Instrucción Pública. En su artículo primero se nota que la educación ha de ser pública y gratuita. En el artículo 3 se anota que todo ciudadano tiene derecho a instruirse. Nadie ha de pagar por ella y la instrucción será uniforme y por los mismos métodos y tratados elementales. En el artículo 6 se suprimen los gremios de maestros. Todo ciudadano tiene facultades de formar establecimientos de instrucción. Artículo 11 y 12. La instrucción pública estará a cargo de una dirección nacional. Y por último, en el artículo 33 se prescribe que se establezcan escuelas públicas de primeras letras para instruir a los niños y formar sus costumbres en utilidad propia y provecho de la nación. Asimismo, se establece un currículo para la primaria. En ese se presentan las asignaturas de lectura, escritura, aritmética, geométrica, gramática, catecismo religioso y moral, y dibujo. Este proyecto consideró la educación de las niñas y de los adultos, y se ordenó la creación de escuelas para atenderlos. Las intenciones de Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria fueron un buen propósito que no se llevó a cabo. La razón fue la falta de recursos económicos, maestros y espacios escolares. 1826. Se dio a conocer una segunda propuesta educativa.
Las escuelas lancasterianas. En 1822, 5 hombres prominentes de la Ciudad de México fundaron una asociación filantrópica con el fin de promover la educación primaria entre las clases pobres. Llamaron a su organización Compañía Lancasteriana en honor a Joseph Lancaster, personaje inglés que había popularizado a principios de siglo una nueva técnica pedagógica por la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros. El método, llamado Sistema de Enseñanza Mutua o Sistema Lancasteriano, se difundió con rapidez no solo en Inglaterra, sino en Francia, los países nórdicos, España, los Estados Unidos del Norte y las nuevas repúblicas latinoamericanas. En México, antes de la fundación de la Compañía Lancasteriana, la enseñanza mutua fue practicada por algunos maestros particulares y en las escuelas gratuitas de algunos conventos. Tan reconocida fue la Escuela de Enseñanza Recíproca que 20 años después de su fundación, en 1942, el Gobierno Nacional entregó a la Compañía Lancasteriana la dirección de la instrucción primaria de toda la República Mexicana. Su reputación derivaba de la rapidez con la que funcionaba, así como lo económico que resultaba el método, pues con él un solo maestro podía enseñar entre 200 y 1000 niños. Los alumnos eran divididos en grupos de 10 y cada uno recibía instrucción de un monitor, que era un alumno previamente preparado por el director. Se creía que con este método y un sistema de premios y castigos reduciría el tiempo de enseñanza y aprendizaje. La Revolución Mexicana y los nuevos proyectos educativos. Los gobiernos de la Revolución Mexicana se encargaron de llevar a cabo campañas para educar a obreros y a campesinos como un medio para transformar la estructura social del país, promover el desarrollo nacional y formar una clase trabajadora que sirviera de sostén al proyecto modernizado mexicano. La Revolución Mexicana fue un movimiento político, económico y social entre 1910 y 1920. El objetivo inicial era luchar contra el orden establecido, pero a medida que transcurrió el tiempo se transformó en una guerra civil. La Casa del Pueblo recibió el nombre de Escuela Rural en el año de 1920. Fueron creadas durante la gestión de José Vasconcelos. Esto fue con el propósito de fomentar una actitud de cooperación entre la escuela rural y las comunidades. Eran centros educativos en donde se aprendía a leer, escribir y hacer cuentas, así como también se enseñaban diversas materias tales como historia, geografía, aritmética, entre otras más. En la Casa del Pueblo se ofrecían talleres de artes, oficios y manualidades. Del mismo modo, se asesoraba en cuestiones agrarias y laborales. En el mismo año también surge lo que es conocido como la Escuela Rural Mexicana. El maestro Rafael Ramírez decía que la escuela rural tenía como objetivo integrar a los campesinos al progreso nacional. Se puede decir que la educación rural tenía que adiestrar a los campesinos en el completo dominio de los trabajos agrícolas, en el aprovechamiento racional de todos los recursos naturales y en la organización colectiva o bien cooperativa de la producción. El propósito de la Escuela Rural Mexicana era liquidar el analfabetismo de las comarcas campesinas y crear en ellas una vida cultural variada y rica mediante escuelas campesinas. Creación de la SEP, 12 de octubre de 1921. De acuerdo con las ideas defendidas por Carranza acerca de la autonomía municipal, en la Constitución de 1917 se suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, pues contraría a la aspiración de democratizar la administración educativa que solo abarcaba el Distrito Federal y los territorios federales. Existían buenas intenciones. Los municipios fueron incapaces de afrontar la problemática educativa y para 1919 la educación pública resentía gravemente la falta de una adecuada organización. Tan solo en el Distrito Federal quedaban abiertas 148 de las 344 escuelas que existían en 1917. Con la llegada de Adolfo de la Huerta al poder, se iniciaron los cambios para remediar esta situación. En primer término se le otorgó al departamento universitario la función educativa que tenía el gobierno del Distrito Federal. Para cumplir con la democratización de la administración educativa y con los postulados del artículo 3 constitucional,
era ya necesaria una acción a nivel nacional, porque no bastaba con solo declarar la educación gratuita, laica y obligatoria, sino que se necesitaba tomar medidas para realizarla. El proyecto de crear una Secretaría de Educación Pública Federal requería una reforma constitucional. En tanto esto ocurría, asumió la rectoría de la universidad el licenciado José Vasconcelos Calderón, quien se había revelado como uno de los más firmes partidarios de dar a la educación un carácter federal. Como rector de la universidad y titular del departamento universitario, el licenciado Vasconcelos inició la formulación práctica del proyecto, emprendiendo diversas medidas con el objeto de reunir a los distintos niveles educativos. Depuró las direcciones de los planteles, inició el reparto de desayunos escolares y llevó a cabo su idea fundamental: que la nueva Secretaría de Educación tuviese una estructura departamental. Los 3 departamentos fundamentales fueron el departamento escolar, en el cual se integraron todos los niveles educativos desde el jardín de infancia hasta la universidad. El departamento de bibliotecas, con el objetivo de garantizar materiales de lectura para apoyar la educación en todos los niveles. Y por último, el departamento de bellas artes, para coordinar las actividades artísticas complementarias de la educación. Más adelante se crearon otros departamentos para combatir problemas específicos, tales como la educación indígena y las campañas de alfabetización. Vasconcelos asumió las tareas educativas desde la perspectiva de la vinculación de la escuela con la realidad social. El 12 de octubre del mismo año, José Vasconcelos asumió la titularidad de la naciente secretaría. En 1921, el número de maestros de educación primaria aumentó de 9.560 a 25.312. Existían 35 escuelas preparatorias, 12 de abogados, 7 de médicos alópatas, 1 de médicos homeópatas, 4 de profesores, 1 de dentistas, 6 de ingenieros, 5 de farmacéuticos, 36 de profesores normalistas, 3 de enfermeras, 2 de notarios, 10 de bellas artes y 7 de clérigos. El licenciado Vasconcelos, todavía como titular del departamento universitario, creó el 1 de marzo de 1921 la Dirección General de la Educación Técnica. Desde esta Dirección General se crearon las siguientes instituciones: la Escuela de Ferrocarriles, la Escuela de Industrias Textiles, Escuela Nacional de Maestros Constructores, Escuela Tecnológica para Maestros, Escuela Técnica de Artes y Oficios, Escuela Nacional de Artes Gráficas, Escuela Técnica de Taquimecanógrafos, Escuela Hogar para Señoritas. Además de estas escuelas, existían otras 88 de tipo técnico, mineras, industriales, comerciales y de artes y oficios, 71 de carácter oficial y 17 particulares. En la política educativa oficial se propuso la ampliación de la infraestructura y extensión de la educación, así como la elevación no solo de la calidad, sino de... Las escuelas normales rurales fueron creadas después de la Revolución de 1910, como parte del ambicioso proyecto cultural que buscaba transformar la vida de las comunidades rurales a través de la escuela. La primera normal rural fue fundada en 1922 en Tancámbaro, Michoacán, por el primer responsable de la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos. Su objetivo inicial fue formar maestros capaces de civilizar a los campesinos en las escuelas rurales que se abrirían en todo el país. A principios de los años 30 fueron convertidas en escuelas regionales, campesinas con objetivos más ambiciosos. Realizaron una transformación del campo, integrando actividades culturales, deportivas, educativas, económicas y de organización política en el marco de la reforma agraria y de la conformación del Estado posrevolucionario. 1923, José Vasconcelos crea las misiones culturales.
Las misiones culturales tenían como propósito mejorar la educación y ser llevada hacia todos los lugares, tomando como parte fundamental las escuelas rurales, debido a que se consideraba de suma importancia la enseñanza de los niños en las comunidades apartadas. Por lo consiguiente, José Vasconcelos llevó a cabo este proyecto en la que consistía la integración de un grupo de maestros con diversas habilidades y conocimientos que impartían cursos breves en diferentes poblaciones, preparando a maestros dentro de las mismas comunidades, quienes posteriormente serían los maestros de esas regiones geográficas en las cuales era difícil el acceso a instituciones escolarizadas. Por ende, hoy en día las misiones culturales han dado un resultado satisfactorio. Son más los que tienen acceso a la educación como lo son las zonas rurales, áreas marginadas con población de baja densidad. La educación socialista se llevó a cabo el 8 de octubre de 1933 a 1945. Los principales objetivos de esta educación fueron superar algunas de las limitaciones de la educación liberal, incrementar la responsabilidad de la escuela en el cambio social y apoyar un proyecto de desarrollo con rasgos nacionalistas y populares. El 8 de octubre de 1934 fue aprobada por la Cámara de Diputados, con el principal objetivo de que la educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto radical y exacto del universo y de la vida social. El milagro mexicano. El milagro mexicano fue un modelo económico utilizado en México desde 1940 hasta 1970. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. Durante el mandato de Ávila Camacho se observó una notable estabilidad política y crecimiento económico. La actividad industrial registró un alto aumento de oportunidades. Las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. La estabilidad económica se refiere a mantener la economía libre de topes como inflación. Unidad Nacional, de 1940 a 1946. Manuel Ávila Camacho fue electo a la presidencia de México en 1940, en una de las épocas más violentas y sangrientas de la historia mexicana. Resultó victorioso derrotando a su contingente, Juan Almazán. La Segunda Guerra Mundial fortaleció la doctrina de la unidad nacional. Esta, junto con la industrialización, fueron las metas del sexenio que se iniciaba con el objetivo de armonizar las distintas fuerzas políticas presentes. Para lograrlas era necesario buscar una política de equilibrio que permitiera establecer un nuevo modelo de desarrollo capitalista capaz de asegurar el crecimiento económico del país y al mismo tiempo de poner las bases que sostendrían las alternativas económico-sociales de los siguientes gobiernos. En concordancia con todos estos factores y según las corrientes pedagógicas, se estableció la Escuela de la Unidad Nacional, que caracterizó los periodos de Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946 y Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952. Durante este periodo, 4 personas ocuparon el Ministerio de Educación: Luis Sánchez, Octavio Béjar, Jaime Torres y Manuel Gual. El anhelo de la unidad nacional se reflejó desde el inicio del gobierno de Manuel Ávila Camacho al integrar a su gabinete con representantes de las distintas tendencias políticas. En esta etapa, las escuelas socialistas se transforman en escuelas de unidad nacional, en donde la prioridad es la paz, democracia y justicia. La educación se centró en formar individuos de actos con moral. Durante el periodo de gestión de Sánchez, Béjar, Torres y Gual, la política educativa giró en torno a 3 fundamentos:
El primero consistía en aumentar los medios para acabar con el analfabetismo. El segundo era construir hombres trabajadores y técnicos que vaya de la mano con el desarrollo económico. Y por último, elevar la cultura general en el campo de la ciencia y arte. La unidad de la Escuela Nacional tuvo como objeto crear obreros con sentimientos nacionalistas sumamente arraigados. Estaba destinado a homogeneizar al mexicano a un nuevo mundo de valores cuyo propósito era que se encuentre a sí mismo y que aprenda a amar a su país. Esta unidad daría la estabilidad necesaria para iniciar un programa económico que hiciera crecer a la nación. Este programa fue la industrialización. Refundación de la Universidad Nacional se llevó a cabo el 22 de septiembre de 1910. Esta se convirtió en la máxima casa de estudios del país, anhelada por estudiantes capitalinos y de provincia, ya que esto se dio en el periodo del Porfiriato, con un total de 316,000 estudiantes. No tenía la autonomía como ahora. Su autonomía en 1924 durante el periodo presidencial de Miguel Portillo. Actualmente es una de las mejores universidades. Plan de 11 años. El plan de 11 años fue propuesto por Jaime Torres Bodet en 1959 para atender el rezago educativo, sobre todo en la educación primaria. Tenía como meta abatir el rezago educativo y propiciar bases para las futuras carreras profesionales. Que en 11 años de estudio los alumnos estuviesen preparados lo suficiente para la vida. Jaime Torres solicita al presidente Adolfo López Mateos que se lleve a cabo este plan de acción en el país sin contar los elementos necesarios para el desarrollo. En este mismo se crean los primeros libros de texto gratuitos. 1968 se da la huelga estudiantil. Esto dio origen a que jóvenes estudiantes hacían una huelga en contra del gobierno, debido a que ya no aportaba lo suficiente a la educación. Comenzó por cerrar los internados de Chapingo, el Instituto Politécnico Nacional y varias escuelas normales rurales. Reprimía a las organizaciones estudiantiles que buscaban democratizar sus espacios educativos. Modifica la orientación socialista de la educación por una orientación más liberal. Y en los niveles medio superior y superior se deja el modelo que buscaba privilegiar el desarrollo y la ampliación de la matrícula de educación superior a los sectores marginados y prioriza el apoyo a las carreras liberales. Es entonces cuando emerge la resistencia estudiantil y obrera. Las organizaciones estudiantiles se fueron fortaleciendo en su lucha debido a que la represión gubernamental se extiende contra otros grupos como el Movimiento Nacional de Huelga de Médicos. Posteriormente, el secretario de la Educación Pública no acepta el carácter educativo del movimiento. Se niega a negociar con los huelguistas y ordena suspender las becas de todos los que participaban en él. Ante esta cerrazón política, se organiza una manifestación el 6 de marzo en la cual la policía le cierra el paso y dispara sobre la multitud. Por ende, se da la masacre de Tlatelolco. 1976 a 1982. México sufre una crisis a la que se le denomina crisis petrolera. Esto sucede durante el sexenio de José López Portillo, en la que consistió en que se hizo préstamos internacionales, dejando como garantía el certificado de que había reservas petroleras, por lo cual se esperanzaron para que más adelante pudieran cubrir la deuda con ello. Sin embargo, posteriormente empezaron a subir los precios del petróleo por efecto de las políticas de la OPEP, por lo que Estados Unidos tomó esa oportunidad para tener el control del mercado petrolero. México produjo petróleo de manera impresionante.
Pero sin embargo, por no tener la capacidad técnica, la mayoría de la infraestructura para sacar este petróleo fue también el resultado de un nuevo préstamo internacional. Y por ende, por mucho que se sacara petróleo, había una deuda por el propio petróleo que se debía de cubrir. Luego, el precio del petróleo baja y esto ocasiona que México tenga una crisis económica, por lo que orilla a que existiera una gran fuga de capitales. Los empresarios estaban sacando sus capitales y es así como culmina el sexenio de José López Portillo con una gran crisis de 1982 en la cual se dio origen a la nacionalización de la banca, una gran inflación y una gran crisis económica. Reformas educativas. El desarrollo del sistema educativo nacional (SEN) pudo periodizarse en tres grandes etapas. El primer periodo de institucionalización fue de 1920 a 1940, el cual se caracterizó por la creación de un sistema de educación básica de carácter único, nacional, centralizado y homogéneo. Sus dos principales tareas fueron abatir los altos índices de analfabetismo e identificar los diferentes grupos con el naciente estado postrevolucionario, es decir, integrar a la nación mediante la promoción de una cultura nacional, única para todos los mexicanos, incluyendo su lenguaje, símbolos, etc. La segunda etapa de las reformas educativas fue un periodo de crecimiento acelerado y diferenciación del sistema, que fue de 1940 a 1980. Este consistió en un acelerado proceso de expansión y diferenciación del sistema educativo. Por una parte, la matrícula en la educación básica creció rápidamente y por otro, el SEN se diversificó con el surgimiento y consolidación de otros subsistemas, como la educación técnico-agropecuaria, bachillerato, universidades, etc. Último periodo de la reforma educativa, un periodo reciente de estancamiento. En este último proceso, aunado a la terrible caída del gasto educativo durante la década de los 80, generó tensiones y contradicciones que revelaron la rigidez y obsolencia de ciertas estructuras curriculares, administrativas, etc. Así, hacia fines de los 80, el SEN llegó en un momento de agotamiento en algunos de sus patrones de desarrollo. El acelerado ritmo de crecimiento de la matrícula en todos los niveles disminuyó o se estancó. El financiamiento descendió a los niveles de 1979. La calidad del servicio, sobre todo en educación básica, se puso en tela de juicio. La reforma al artículo 3. En diciembre de 1992 se reformó de nueva cuenta el artículo 3 constitucional en algunos puntos centrales que se refieren al debate político educativo en México. En relación al texto anterior, la Revolución de 1992 establece los siguientes puntos. Artículo 1. Se introduce el concepto de derecho a la educación. Artículo 2. Se explicita la obligación del Estado de impartir educación preescolar, primaria y secundaria. Artículo 3. Se decreta el carácter obligatorio de la educación primaria y secundaria. Artículo 4. Se elimina la fracción 4 que prohibía la intervención de las iglesias en los planteles de educación básica y normal. Artículo 5. Se decreta la atribución del Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio a nivel nacional de las primaria, secundaria y normal. Artículo 6. En cuanto a la participación de los particulares en educación, se realizan los siguientes cambios. Hay una atenuación del énfasis con el que anteriormente se establecía la capacidad del Estado para otorgar y retirar autorización. Se elimina la palabra autorizar, negar y revocar. Por otra parte, se elimina la fracción 5 que establecía la capacidad del Estado para retirar discrecionalmente en cualquier momento el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares. 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, cuya finalidad
era eliminar las barreras arancelarias. Desde luego, trae entre sí ventajas y desventajas para México, porque esto origina tener el uso más eficiente de los recursos, condiciones justas para la competencia y acceso al mercado, ampliar la economía, incrementar las oportunidades de inversión, así como el fomento de la cooperación.